Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia en estos tiempos de poca preocupación por cosas como estos actos. Yo voy a intervenir muy brevemente al principio, únicamente para presentar la Fundación José Díaz, que es la iniciativa que hemos puesto en marcha un grupo de personas vinculadas a la izquierda alternativa y cuyos objetivos fundamentales son jugar un papel en la lucha de ideas que existe en estos momentos en nuestra sociedad con relación a la hegemonía del neoliberalismo y también, y hay que decirlo, participar y tener un lugar en la lucha de ideas frente al populismo que ahora es tan común en las políticas de izquierda. Somos una iniciativa esencialmente ideológica, por lo tanto no tiene ninguna connotación política. Hay personas de distinta militancia política y de ninguna militancia política en nuestra organización y mucho menos una pretensión electoral. Pero sí que queremos impulsar el nacimiento de una izquierda diferente a la que tenemos en estos momentos en el país. El acto forma parte de una línea de trabajo de la Fundación que inauguramos hoy y con este acto también el plan de actividades para todo el año, una línea de trabajo vinculada a la memoria democrática. No se trata de grandes personajes ni de lo que pudiéramos llamar personas ilustres, se trata de una memoria democrática mucho más extendida, de decenas de miles de personas que jugaron un papel en la guerra civil, en la posguerra y en la lucha contra la dictadura, pero que muchas veces fueron papeles anónimos, poco conocidos, poco publicados. Y en este caso tenemos la oportunidad de que estos apuntes biográficos hayan podido ser dados a conocer. La fundación, y con esto termino, es una fundación con recursos muy débiles y queremos que haya el mayor número de colaboradores, no solamente económicos, sino también intelectuales. Hay un compañero ahí que también forma parte del patronato de la Fundación, que para aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, luego después les puede dar un pequeño formulario de dónde podrían mandar su ayuda y de cómo pueden conectarse para colaborar también intelectualmente. Sin más palabras, yo quiero presentar en primer lugar, como es lógico, a Luis Miguel Sánchez Seseña, el autor del libro, que conocéis todos. Quiero presentar a Manuela Temporelli, poeta, escritora, que ha sido directora del Ateneo Cultural 1 de Mayo de Comisiones Obreras, y también a Mariano Asenjo, que está en el otro extremo de la mesa, que es periodista y que pronto será escritor porque está preparando una novela. O sea que pues yo con eso ya me bajo y les dejo la palabra a ellos para que os expliquen lo que consideren oportuno. Muchísimas gracias. Manuela, empiezo yo y luego yo. Como quieras. Gracias, José Antonio. Gracias al CAN por la acogida y las facilidades. Agradeceros a todos la presencia y sobre todo a Mae, César, Luismi, porque claro, esto os toca muy de cerca, ¿no? Claro, aquí lo que estamos recordando fundamentalmente y en primer lugar a Juan Manuel, que es el núcleo irradiador, como diría alguien por ahí, de donde parte esta historia. ¿Se oye bien? No. Que es el núcleo irradiador, Juan Manuel, el abuelo de los Seseña, de esta historia y quien finalmente nos convoca, ¿no?
saludos a Manuela Temporelli. La verdad es que el prólogo a mí me ha encantado. Me ha encantado porque, bueno, no quiero pisar más las posibles intervenciones vuestras, pero por lo que dices, que está muy bien dicho, además muy poéticamente, sino además por lo que sugieres, ¿no? Porque efectivamente hay asuntos a los que no se puede llegar porque no hay datos y el autor realmente son lagunas que se quedan ahí y que veremos a ver si en un futuro se pueden ir rellenando, ¿no? Y bueno, también hay personas que no están aquí. Esta mañana he hablado con Cayo Lara, me ha saludado, él ha apoyado mucho este acto y el libro con su cuenta de Facebook y cuenta de Twitter. Marisa Castro también quería haber estado aquí. Tarducci, que en realidad era el que le correspondía estar aquí, él habría hecho seguro un faenón, ¿no? Pero bueno, sus tareas de, como alguien me decía el otro día, de latifundista consorte, pues no le ha permitido estar aquí. En fin, se hará lo que se pueda. Y bueno, pues también recordar que aquí hay un amigo que ya lo tenemos y que le habría gustado estar aquí, que es Manolito Fernández Cuesta. Bueno, quiero hacer un rodear para no irme por los márgenes, para no pisar las intervenciones. Me ha recordado mucho, y pido disculpas por autocitarme, al libro de Malagón, ¿no? Porque son personajes, Luisa Paramón, tu abuelo, porque tú le sacas del ostracismo, digamos, y Malagón, que tienen algunas semejanzas muy importantes, ¿no? Para empezar, son huérfanos. Luisa y tu abuelo estuvieron en la Inclusa y lo mismo en el orfanato del Pardo, o sea, de una extracción muy pobre. Personajes que por tanto estaban ahí perdidos en la bruma del pasado y que alguien necesitaba que les rescatase y que les pusieran en valor, ¿no? Personajes que luego, por mor de las circunstancias, devienen en una formación. Es decir, hay una laguna ahí en el caso de Luisa Paramón. Llegamos hasta donde llegamos, pero luego, claro, para que aparezca un personaje que eclosiona, que es actriz ¿no? Tiple, que es amazona, que viaja a Argentina, que entra en un mundo de hombres, ¿no? A través del tema de los caballos, de la equitación, del rejoneo y finalmente como capitana en el ejército republicano, ¿no? Claro, ahí nos hemos perdido algo, pero que es a lo que tú te refieres cuando hay cosas que tenemos que imaginar, ¿no? Y en el caso de Domingo, bueno, pues un profesor que se empeña en llevarle de la Paloma a la Escuela de Bellas Artes y que realmente luego aprende las técnicas, la base de las técnicas que luego hará de él un falsificador ilustre, ¿no? Claro, personajes que les ayudan también en eso coincidimos, un profesor en el caso de Domingo y Teresa Perpiñán en el caso de el ama de crías, que como en una novela de Dickens, ¿no? Amadrina a los niños. Tu abuelo estuvo poco tiempo con ella, pero ella estuvo más, y que es a través de ese impulso, de ese afecto, de ese cariño, como ellos consiguen sacar la cabeza y luego desarrollar una trayectoria por sí mismos. Todo esto, estas biografías, tienen un elemento que les une y que les trunca su vida, que es realmente la guerra, ¿no? ¿Qué habría sido de Luisa Paramón de no haber llegado a la guerra, ¿no? y en su caso de no haber fallecido? En otros era el exilio, Y luego quiero decirte algo que ya te he comentado en privado, que es que tú has tirado una piedra al gran charco de la historia y que ya el agua se empieza a mover, ¿no? Entonces, durante años te llegarán referencias de alguien que ha picoteado, ya está Luisa Paramón, tiene su referencia en la Academia de la Historia, entonces ahí te irán llegando en un feedback, ¿no? De referencia. Habrá alguien
inesperadamente, que dirá, pues oye, que aquí seguramente alguien se interese en un futuro, esperemos que próximo, para hacer de esto, antes lo hablábamos, un material audiovisual, porque realmente es muy visual, esta historia. Y bueno, hay archivos que yo ese mundo lo desconozco, pero que seguro que tiene que haber imágenes que nos acerquen a este personaje, seguro. Entonces, este tochito tiene su vida, porque tiene carne, tiene personajes importantes. Y para terminar, únicamente quiero decir que aquí no termina todo, ya lo verás, te lo auguro, que yo últimamente estoy como muy en plan druídico, te lo auguro. Y hablaremos de ello. Verás que alguna vez me sorprendes con alguna llamada de teléfono diciendo, oye, ¿sabes? Mariano Senjo, tío, que me ha llamado no sé quién, que tiene una imagen, que tiene una referencia de tal. Nada, que aquí no termina todo, aquí empieza todo, y que, en fin, yo creo que este es un buen homenaje a tu abuelo también, a Juan Manuel. Gracias. Muchas gracias. Manuela, cuando quieras. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, Mariano. En primer lugar, dar las gracias naturalmente a la familia Sánchez Seseña por dirigirse a mí para que yo escribiera este prólogo. Decir que por un lado ha sido un prólogo fácil de escribir, porque naturalmente la emoción te invade inmediatamente a poco que conozcas la historia de nuestro país. Máxime cuando además has compartido con la familia pues años de lucha, y seguramente con muchos de vosotros, y conocemos con bastantes referencias pues la época de la que nos está hablando Luis Miguel. Así es que muchísimas gracias por acercaros a mí. Para mí ha sido un placer, y he dicho que era fácil por un motivo, absolutamente dificultoso también por el mismo motivo, porque había que frenar la emoción, dejar la emoción en su justa medida para poder intentar que el prólogo sea lo que debe ser un prólogo, algo que anime a los futuros lectores a leer la obra que se les presenta, e intentar no influir mucho en esos lectores en la visión que el prologuista tiene al escribir el prólogo. Eso es lo que más me ha costado. De hecho, yo creo que no lo he conseguido. Yo creo que vierto mucho de lo que siento y pienso con respecto a este libro, pero tengo que decir que no me arrepiento. Creo que he intentado tratar con la mayor justicia posible la figura de una persona que para mí era absolutamente desconocida, pero que enseguida la reconocí. Enseguida la reconocí en todas esas mujeres como mi abuela, y de las que me hablaba mi abuela, en todas esas mujeres como mis tías, en todas esas mujeres también como los nietos y las nietas de esa generación. Por lo tanto, enseguida me fue muy reconocida. Quizás no tuvimos la suerte, quitando a Pasionaria y a Rosario Dinamitera, y no sé, pues por desgracia son pocos los nombres de mujeres que nos han llegado, y mirar que la República fue un espejo maravilloso y un reflejo donde la mujer se miraba con dignidad, con orgullo y con deseos de lucha. Sin embargo, han sido pocas mujeres, pero al empezar a conocer a Luisa Paramón, a Luisita, naturalmente que enseguida haces paralelismos y enseguida la reconoces y sabes de quién te están hablando. El otro protagonista del libro, para mí también fundamental, como ha dicho Mariano, es Juan Manuel. Este libro seguramente no existiría si no fuera por ese amor que Juan Manuel tuvo a esa hermana desde el primer momento, y con la que convivió tan poco tiempo, pero seguramente fueron esos años cruciales de la infancia, donde se elaboran los recuerdos, donde se elaboran los apegos,
y entonces el que fuera ese periodo de la infancia el que compartieron seguramente fue lo que hizo que Juan Manuel se sintiera más hermano de esta Luisa que de sus propios hermanos de madre, perdonad, que sí tenía, y que por eso también le doliera tanto el tenerse que marchar de casa de doña Teresa, no solamente porque iba de mejor a peor, iba de una situación más o menos favorable, más o menos protegida y protectora, a una situación desconocida, a una familia desconocida que era su propia familia, y a unos hermanos que no conocía, mientras que en la otra casa dejaba a la hermana con la que sí se reconocía y con la que sí se encontraba. Entonces, gracias a Juan Manuel por haber sabido transmitir esto a vosotros, gracias a vosotros y a ti especialmente, Luis Miguel, por haberlo sabido plasmar tan maravillosamente, por la labor de investigación que habéis ido haciendo, porque es impresionante. Quienes no conozcáis el libro veréis que es verdad que hay muchas lagunas, pero que a la vez es impresionante la labor de investigación que se ha hecho para poder sacar los datos que se dan en este libro. A mí me ha llamado fundamentalmente la atención la parte de las adopciones. La Junta de las Damas de Honor y Mérito, que eran las que se encargaban de recoger a los niños, y en vez de solicitar ayudas al Estado para poder tener esos niños y niñas en buenas condiciones, lo que hacían eran casi como alquilarlos a las madres de cría, a esas mujeres que habían perdido a su hijo, al bebé, o que tenían suficiente leche y les entregaban niños para que los amamantasen, realmente por una miseria que ni siquiera permitía una buena alimentación para esta mujer, para que estuviera alimentada suficientemente para poder tener la leche necesaria. Me estoy dejando llevar por la emoción, y quien tiene que hablar es Luis Miguel. Deciros, no voy a leeros el prólogo, tenéis el libro y si no lo tendréis. Yo creo que simplemente lo que hago es poner quizás alguna piececita donde yo creo que es bueno, no tanto que Luis Miguel o César o May indaguen más, sino creo que dejo ciertas señales donde al leer el libro nosotros, cada uno de nosotros, cada lector, cada lectora, se busque la vida que pudo tener Luisa Paramón. Piense cuál ha sido esa vida, esos trozos que nos faltan, inventarlo, soñar con ello. ¿Y por qué? Porque estoy segurísima de que, quitando los últimos momentos de su vida que realmente debieron ser trágicos, tan trágicos, que fue asesinada y desaparecida, tanto ella como su caballo, también un personaje importantísimo, Lucero, en toda la vida de Luisa. Os digo que busquéis vuestra propia historia sobre ella, porque lo que vais a encontrar es con una mujer valiente, con una mujer segura, con una mujer que está claro que la familia que la adoptó, le dotó de una educación, de unos principios, de unos valores, de una independencia, y que desde luego había ya un carácter de ella, porque a muchas personas se les dan todas esas posibilidades, pero no son capaces de salir de su forma de ser. Sin embargo, esta mujer ya se veía que ella tenía un carácter donde iba a vivir la vida de tal manera que cualquier problema que se le pusiera delante, ella iba a ser capaz de enfrentarse y de superarlo. Una mujer que con apenas 20 años, y estamos hablando de los años 30, es decir, 31, justo cuando se proclama la República, se marcha para Argentina, así, a la buena de Dios, a buscarse la vida, supongo que a conocer mundo, a vivir otras experiencias, que está durante un tiempo que no tenemos datado, pero que está viviendo en un hotel, otra curiosidad dentro del archivo, de las notas de archivo que nos ha dado el autor, ese hotel que había en el puerto para que pudieran alojarse durante unos días esos inmigrantes que llegaban y que llegaban sin un duro en el bolsillo, tenían un lugar de acogimiento
para que pudieran pasar los primeros días allí en Argentina. Joder, lo mismo que hacemos nosotros con los marroquíes, ¿verdad? En cuantito llegan a Canarias o Algeciras, ¿qué es lo que les espera? Un hotel para que pasen los primeros días. Es tremendo, ¿no? Y luego eso, comparemos también. Naturalmente el pueblo argentino, el pueblo mexicano, tenemos tanto que agradecerles a Hispanoamérica, tenemos tanto que pagarles y tenemos tanto que agradecerles cómo se han comportado con el exilio español, que bueno, pues que también el que eso se mencione aquí también es otra forma de gratitud. Y que Luisa fue capaz de salir allí adelante, ser regeneradora, ser corredora en las carreras de caballos, y que vino ya a España casi como una triunfadora, o por lo menos con un recorrido vital que le posibilitó todo lo demás. No sigo hablando, creo que yo soy de hablar y no parar, y por favor, Luis Miguel, disculpa, perdonad, gracias por vuestra atención, pero te devuelvo la palabra que realmente es tuya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues empezar con los agradecimientos, por supuesto, a Mariano, que hizo una crónica Mundo Obrero, Memoria y Feminismo, creo que se titulaba. Por supuesto a Manuela, que hizo el prólogo, a mi hermana, que hizo el epílogo del libro, un poco cerrando el tema, ¿no? Agradecimientos también al Club de Amigos de la UNESCO por acogernos aquí y poder compartir con vosotros pues este texto. Y por supuesto, gracias también a la Fundación José Díaz por facilitarnos la labor de entrar en el CAUN a presentar el libro. Y por supuesto a vosotros y a vosotras por estar aquí una tarde de jueves escuchando una historia que, como decía Manuela, es muy personal. En cierto modo es muy personal. Y os cuento, ¿no? Pues podríamos decir, ¿y esta mujer cómo le paso yo aquí? Perdona. ¿Cómo paso yo aquí? A poner... ¿No? Ah, vale. Bueno, pues lo que decía... Ay, se me va. Una mujer pues que rompía con los arquetipos de mujer de la época. Una mujer que, como decía Manuela, pues fue tiple. Tiple es como una especie de soprano, ¿no? La voz aguda esa. Perdón. Nada. Fue tiple en compañías de teatro, aprovechando la Constitución de la República, donde se igualaban los derechos de hombres y mujeres, pues se fue sola a la Argentina, lo que contaba un poco Manuela. Un viaje en barco de 15 días, que donde llegó a Buenos Aires. Yo estaba intentando recopilar información y me ha sido imposible, ¿no? Pero bueno, el hecho es que estuvo allí por una entrevista que le hacen a ella. Luego ya veremos qué tipo de entrevista. En Argentina sí, lo que decía Manuel, había un hotel, el hotel de inmigrantes, que cuando llegaban allí fue el boom de la inmigración argentina, duró casi 40 años ese hotel, y ahí estaban pues una semana, 10 días, 15 días, hasta que podían buscarse la vidilla, ¿no? Bueno, después de su estancia en el país andino, pues regresa a España con la idea, porque los primeros contactos con el mundo del toro los debe tener en Argentina. Los debe tener, digo, porque todo hay que ir recopilando piezas de un puzzle que cuando yo empecé con esto, pues había 4 cosas sueltas, ¿no? Fue miliciana, se apuntó voluntariamente a la milicia y estuvo en el frente de Guadarrama. Llegó a ser capitana, 3 estrellas de la milicia, del Ejército Popular Republicano, y a finales del 36, cuando las milicias, digamos que se van un poco hacia la retaguardia, ella se incorpora al cuerpo de carabineros. Son 4 notas por poner sobre la mesa. Claro, es una mujer que no tiene nada que ver con el arquetipo de mujer de la época, una mujer sumisa, familiar,
con vocación cristiana, nada, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Y por qué me interesó sobre ella? Porque esto de, bueno, pues la hemos rescatado, como decía Manuela, de la intrastepia. ¿Por qué? Porque me dio para mí por darle vueltas y meterme en hemerotecas, en archivos, en plazas de toros, en todos los palos que he podido tocar, pues he intentado buscar información. ¿Por qué? Pues porque hay un relato familiar de toda la vida. Yo se lo he oído a mi madre, mi madre se lo oía a su abuelo, a su padre, yo se lo he oído a mi abuelo, hablar de su hermana adoptiva, que era rejoneadora, la Luisa, y esos son los datos que teníamos. Bueno, uno más, que era espía del bando rojo. Y esas son las 4 cosas que nos han ido transmitiendo. Mis hermanos pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Esos son los datos que nos han ido transmitiendo generación a generación. Y entonces yo pensé, bueno, rejoneadoras, pues no puede haber muchas, no puede haber muchas. Seguro que hay más cirujanas que rejoneadoras. Y empecé a tirar del hilo. Y bueno, pues todo es pues eso, lo que os contaba, ¿no? Este es mi abuelo. Por ese recuerdo, lo decía también Manuela, conviven juntos 3 años y medio, pero justo los años más, digamos, que más marcan tu infancia. Conviven con una ama de cría que los acoge a los dos, de Guadalajara, una señora viuda, 50 años, considerada como pobre, porque lo decíais también vosotros en la introducción, incluso las amas de cría, las externas y las internas, o sea, y las que amamantaban, las que estaban en la propia inclusa, y luego las había externas, que vivían en su casa, en su provincia, esta de Guadalajara. Y tenían un sueldo, en caso de digamos, expósitos para amamantar, pues un sueldo, y los expósitos del destete, que eran a partir de los 18 meses, ya eran de destete, pues también los acogían. En el caso de los chicos, de los niños, hasta los 7 años estaban en la inclusa. En el caso de las mujeres, hasta los 10. Luego pasaban a los colegios. Había 2 colegios, digamos, para niños expósitos. En aquella época estamos hablando que se dejaban en los tornos, eso lo hemos oído todos, dejaban a los críos en los tornos, en el puente de Toledo, en la Plaza de las Ventas, o sea, dejaban los cestos de los críos. Bueno, pues de ese hilo, de que era la Luisa, rejonadora, la hermana adoptiva del abuelo, espía del bando rojo, que no luego, claro, investigando, no, espía, era el enlace, realmente lo que fue un enlace entre los frentes, aprovechando, pues claro, evidentemente sus dotes de doma ecuestre, su valor, porque era una mujer de armas tomar, por lo que vemos, ¿no? Bueno, este es un poco el rollo. A mi abuelo, Teresa Perpiñán, le recoge de la inclusa, porque ya había estado con nuestra ama de cría, con otra nodriza, que se llamaban nodrizas, había estado con otra ama de cría, hasta los 3 años y medio, más o menos. Esta señora, Claudio Monge, le devuelve a la inclusa y al mes y medio le acoge esta señora Teresa Perpiñán. Teresa Perpiñán, ya os decía, 50 años, viuda, considerada como pobre, como dice, si lo veis ahí, que dice, considerada como pobre, puede confiársela a su cuidado la niña de destete tenía más de 18 meses. O sea que mi abuelo ya lleva, a mi abuelo le acoge Teresa Perpiñán, pero también quiere una niña, y se la conceden, incluso le concede la niña. Vivirán juntos, pues por los 3 años y medio, la niña debe tener en torno a los 2 años, pues debieron vivir juntos 4 años. Claro, los 4 años más que más te influyen en tu infancia, ¿no? Estamos hablando de, pues eso, a mi abuelo le vuelve a recoger mi bisabuela. Esta es la única foto familiar que tenemos.
Mi abuelo y Teresa, y Luisita Paramón. Si os dais cuenta, es una foto de estudio. Es decir, que ya estaban adoptados porque esta niña tiene más de 18 meses. Lo que quiero decir que, bueno, era pobre, pero algo de patrimonio tenía que tener. Yo he estado viendo, todavía existe la casa donde vivieron, en la calle Doctor Creus, en Guadalajara. Los niños, como veis, van vestidos casi de comunión, ¿no? Y es una foto de estudio por los dos perrillos y tal. Es decir, que, joder, tuvieron, lo dice Manuel en su prólogo, dice, esta montaña rusa de la vida que hay veces que te da, pues los acoge una señora que los lleva a la escuela, primero. Mi abuelo con 7 años sabía leer y escribir, cosa que era casi impensable en aquella época, ¿no? Estamos hablando de que ayer, el día 1 de febrero de 1906, nació mi abuelo, 117 años, ¿no? Bueno, pues tuvieron la suerte de ser acogidos por esta ama de cría, Teresa Perpiñán. Y este es el hilo un poco del que yo tiro, ¿no? Evidentemente hay muchas lagunas, porque mi bisabuela da a luz en la casa de la maternidad, que es la casa vinculada a la inclusa, y automáticamente pare y entrega al niño a la inclusa. Pero le pone sus apellidos, se enseña Recuero, los dos. Le entrega y el niño se pasa allí. Los padres eran un poco un derecho, ¿no?, sobre los críos. O sea, tenían el derecho de poder ir a recogerlos a la inclusa, los críos hasta los 7 años y las niñas hasta los 10, que os decía que luego pasaban a un colegio, ¿no? Bueno, todo eso lo hemos investigado en el registro histórico de la Comunidad de Madrid, donde están todos los papeles de la inclusa, que también es toda una experiencia, ¿no?, meterte allí con los papeles de... Bueno, pues pocos datos más sabemos de ese periodo entre que mi abuelo... Bueno, un momentito. Mi bisabuela abandona a mi abuelo en la inclusa, en la maternidad. Ella es de un pueblo de Seseña. Seseña en aquella época tenía 1.400 habitantes. Servía en la casa de uno de los señoritos del pueblo, en casa del boticario, y el hijo, uno de los hijos del boticario, pues la dejó embarazada, la dejó preñada, seguro que sin su consentimiento, y lo único que decidió, pues, es entregarla a la inclusa, a mi abuelo, porque era un lío. Él luego ya se casó, tuvo 3 hijos más con un señor, pero fue a buscarla a los 7 años. Y digamos que le solicitó la inclusa se puso en contacto con Teresa Perpiñán, y Teresa Perpiñán tuvo que entregar al crío a la inclusa, y se le llevó a mi abuela. Mi abuelo siempre contaba, tenía cierta resquemor, ¿no?, con su madre. Siempre contaba que, joder, me jodió la vida 2 veces. Una me abandonó y luego segunda me fue a buscar. Me quitó de convivir con mi hermana, de una familia donde me llevaban al colegio y tal, y me llevó de pastor a Seseña, con una familia que no conocía a nadie, que tenía 2 hermanos ya habían nacido 2, al final fueron 3, y que le jodió la vida. O sea, él contaba que le jodió la vida, siempre lo contaba así. Realmente, si lo piensas fríamente y si tú haces el caso, pues dices, es que vamos a ver, una cría, 20 años, tenía Juana, mi bisabuela, 20 años, un embarazo no deseado, soltera, un pueblecito de 1.400 habitantes, pues... Pero, joder, tiene algo que hay que poner en valor, que es que le va a buscar. Le vuelve a buscar, a los 7 años ya ella ha rehecho su vida, se ha casado, tiene 2 críos y le va a buscar. Sí, ya sé que se le va a buscar para llevarla a Seseña a vivir en una casa cueva, que yo he conocido la casa cueva de mi bisabuela, y a ser pastor por allí por los montes de Toledo, ¿no? Entonces, pues claro, mi abuelo nunca tuvo, digamos, mucho feeling con su madre. Pero él, yo creo que tampoco era consciente digamos, de visto un poquito desde lejos, ¿no? Y dice, joder, pues sí, pero es que hay que ponerte en situación y... Bueno, hay muchos huecos. También otro hueco es el apellido, Paramón. En la inclusa no existe ningún Paramón. En los cementerios, he estado recorriendo los cementerios de Madrid, tampoco hay ninguna referencia a Luisa Paramón, el apellido.
Yo al final creo que el apellido es un apellido un poco ella empezó como tiple, como cupletista, de revista de teatro. Entonces puede ser que tomara un apellido artístico, ¿no? Un Paramón. Bueno, esto es como os he dicho que fue tiple y fue no sé qué. Bueno, todo eso, cuando yo se lo he contado a mi madre, me he encontrado esto. Sí, es verdad. Mi madre tiene 90 años y todavía le queda un hermano más joven, pero todavía se acuerdan de cuando yo le decía, joder, pues he encontrado esto que sí, que era cupletista, tiple, una especie de soprano en las revistas de teatro de la época. Tuvo cierta notoriedad en este recorte del Heraldo de Madrid de mayo del 35, ¿no? Dice que ha vuelto, que se ha planteado por dejar los escenarios y saltar al albero, a las plazas de toros, ¿no? Bueno, pues cuenta un poco, ya digo, que tenía cierto interés, ¿no? en ese tema. El viaje a Buenos Aires está documentado en la entrevista, digamos que es donde más chicha se puede sacar. Es la entrevista que le hacen en el número 458 de octubre del 36, que me lo facilitó una librería de Sevilla, y ella cuenta pues cosas de su vida, ¿no? Ahí yo creo que toda la bibliografía hay un montón sobre ella, hay un montón de libros donde se la menciona. Todo yo creo que surge de esa entrevista, que es donde más chicha hay. Hay algunas digamos que algunos datos de Gregorio Corrochano, que es un crítico taurino. Ella torea en la Monumental de Bilbao en abril del 35 y Corrochano hace una crítica demoledora, ¿no? Una crítica que destilaba machismo. Bueno, iba por allí con unas botas camperas, con la falda corta, pero ¿cómo va a torear esta mujer? Bueno, una cosa, pero con la gracia que tenía Gregorio Corrochano, que era un artista con la pluma, sobre todo en temas taurinos, ¿no? Bueno, pues estuvo en Argentina, suponemos que yo os decía, aprovechando la Constitución de la República, donde se igualan derechos y donde la mujer ya es libre para viajar sola. Antes tenía que viajar con el marido, con los hermanos, y se embarca. Vuelve, suponemos que la estancia en Argentina, pues sería a partir del 32, que se aprobó la Constitución, y ya está de vuelta en España del 34. O sea que en ese periodo está en Argentina. Es su primer contacto con los toros, ¿no? He puesto un par de recortes de prensa de la época, pues bueno, un poco para que veamos que se la recogen los que Luisa Paramón. Otra cosa es, si os dais cuenta, el apellido, el que más veces se repite es Paramón, pero sin embargo, pues terminado en S, Paramuns, en este caso, Perramón. Bueno, de todo. Los apellidos van cambiando, yo creo que dependiendo del plumilla que escribiera la crónica, pues le ponía una S incluso le daba nacionalidad gabacha, ¿no? En algún caso de la Mademoiselle Paramón, ¿no? Bueno, ahí está, ¿ves? Son recortes de prensa donde se hace referencia, ¿ves? Una reformadora francesa, Mademoiselle Paramón. Cada uno el apellido lo va poniendo un poco en función de cómo es. Sí, es cierto que torea en las principales plazas, torea en las ventas, torea en la Monumental de Barcelona, ya cerrada, pero en aquel momento torea en Talavera de la Reina, en Ciudad Real, en Albacete. Y hay crónicas, las hemos recogido en el libro, todas las crónicas que yo he intentado sacar en limpio de eso. ¿Ves? Aquí con ese Paramón, allí sin ese Paramón. Bueno, es otra de las cosas que son lagunas, ¿no? El caso es que cuando
se produce la sublevación fascista, Luisita coge su caballo y se va a la Sierra de Madrid, a la Sierra de Guadarrama, con la brigada de toreros, evidentemente con la brigada de toreros. Había una brigada de toreros en la guerra, capitaneada por el Litri, que fue el capitán. El Litri 2. Entonces, si estuviera Tarducci, seguro que, claro, nos parecía una exposición buenísima sobre el tema taurino, porque es aunque no se puede decir muy alto en estos tiempos que corren, pero él es un enamorado de la tauromaquia. Y me decía, cuando leyó el libro, como me ha gustado, Luis, me ha gustado, pero es un poco de la escuela rondeña o salmantina, más serio, más... Yo soy más de la escuela sevillana, me decía el jodido. Me gusta más pues, inventar cosas, como decía. Y yo le decía, pero vamos a ver, si yo soy un juntaletras, si yo no soy escritor, yo no puedo hacer milagros. Yo, como decía Vilmontes, hará lo que se pueda, pero poco más, ¿no? Bueno, esta es la fotografía, digamos, que más se repite, es de la entrevista que la realizan en la revista Estampa, el 458 de octubre del 36. Y esta aquí está coloreada por Luda Merino, que es una chavala, una cría, tiene 20 años, muy activa en Twitter y se dedica a colorear, seguro que la conocéis alguno, ¿no? Se dedica a colorear fotos del Holocausto, de la Guerra Civil. Pues esta es Luisita, que se sube al frente de Guadarrama, y esta es la entrevista que os decía, ¿no? Digamos, la revista Estampa, y de aquí sacan casi todos los datos que podemos aplicarle a su vida, ¿no? A su biografía. Hay dos datos de Corrochano que no aparecen en otro lado. Es que cuando hace la crónica de Bilbao, cuando torea como rejonadora en Vistalegre, en Bilbao, habla de que vivía en Varna con comodidades en una torre, en una casa de campo, una torre. Es decir, que lo que suponemos es que cuando Teresa Perpiñán entregara a la inclusa, a Luisita, a una familia, Corrochano también habla dice, su padre, un sabio profesor de griego. Claro, son cosas que dice, joder, pues la debió adoptar justo a los 10 años, cuando Teresa tiene que entregar a la cría de la inclusa, una familia. De hecho, yo me he cogido las estadísticas, nos hemos cogido las estadísticas de la inclusa, y en el año 17, que tendría 10 años, se producen 4 proahijamientos, eran proahijados, ¿no? En aquel momento no eran adoptivos, se llamaban proahijados. Pero vamos, era la figura del hijo adoptado. Bueno, esta es un poco digamos, la fuente de donde existen más datos, ¿no? de la revista Estampa. En esta revista, dice la Luisa Paramón, que en su caballo de Lidia, Lucero, como decía Manuela, ha alcanzado las 3 estrellas en el frente de la sierra. Y ella dice, me debo al pueblo, y al pueblo me he entregado con todo el alma. Soy española, no, de francesa no, soy española. Me debo al pueblo que me ha formado, y pues como el pueblo lucha por una causa justa, yo no podía permanecer indiferente, lejos del fragor de los frentes. Y se sube, como os decía, a la Sierra de Guadarrama. Si os dais cuenta, esta foto aparece en el Museo de Reina Sofía, en la colección de mujeres en la guerra. Y si os dais cuenta, esta foto y esa foto es la misma. Es la misma. Esta es de uno de los fotoreporteros más importantes que vivió en ese periodo de tiempo, de Pando, de Juan Miguel Pando. Y ahí está con otros milicianos, también es la foto de Estampa. Y aquí comiéndose una lata de sardinas con otra compañera, con otra miliciana. Bueno, el caso es que a finales del 36, las milicias, con todo ese fervor, donde fue la primera revolución de las mujeres, donde las mujeres se van al frente, toman las armas. Luisa Paramón era capitana, o sea, mandaba sobre un montón de gente, entre ellos casi todos hombres. Y eso, por mucha república, por mucha constitución avanzada, eso en los frentes, ¿qué hacen las mujeres? Hagan la comida y las camas.
eso lo lees, ¿no? Entonces todavía no estaba muy... Lo que pasa es que Luisita ya había lidiado en cuadrillas, ya había mandado a muchos tíos en las cuadrillas de Toro. Eso es. Tenía ya, pues eso, muchas plazas no recorridas. Bueno, al finales del 36, cuando se disuelve, digamos, la mujer en el frente, ella se alista, o la integran, o se integra en el cuerpo de carabineros. El cuerpo de carabineros era sabéis que eran los hijos de Negrín, lo que llamaban los hijos de Negrín, ¿no? Era un cuerpo casi elitista, donde en la guerra absorbe a mucha gente, pero pedían unos requisitos, pues medir unos 65, saber leer y escribir, era un cuerpo elitista. Bueno, pues a Luisa la integran en el cuerpo de carabineros. Yo creo que aprovechando también sus dotes ecuestres, ella se dedica durante el tiempo desde julio hasta noviembre que ingresa en el cuerpo a adiestrar caballerías, fundamentalmente a adiestrar caballerías, también lo cuenta en la entrevista, y a hacer enlace entre los frentes de Madrid. La misma foto que la anterior, si os dais cuenta, ¿no? Pero fijaros, en unas el fotógrafo es Benítez Casaus y en otras es Santos Lluvero, de los fotoreporteros más importantes de la época, ¿no? Es decir, que casi todos los fotoreporteros de la época hicieron alguna foto de Luisa Paramón. Como yo os decía, bibliografía, pues los datos que surgen de toda la bibliografía que hay, que es un montón de libros donde se la menciona, básicamente todo viene a estar en torno a la entrevista, que es donde más datos hay, ¿no?, de ella. En torno a la entrevista que le hacen en Estampa. Lo que hemos conseguido con el librito es mandarlo a la Real Academia de la Real Academia de la Historia, y han introducido su biografía, con lo cual pues nosotros estamos muy orgullosos, sobre todo mi madre está que se sube por las paredes de la alegría de, bueno, ella no sabía que mi abuelo había tenido nodrizas, vamos, yo creo que no lo sabía ni él, que se fue a la tumba sin saber exactamente. Siempre había contado lo de su hermana adoptiva, y que le habían adoptado, pero ¿y cómo luego se le lleva otra vez, se le lleva su madre, Juana Seseña, se le lleva, ¿no? Bueno, lo hemos metido aquí, ¿no? Pasó un tribunal, presentamos el libro, hicimos tal, y hemos metido pues los 4 latidos que os he contado, ¿no? Pero bueno, ha sido toda una experiencia. Yo la verdad es que he disfrutado muchísimo, como decía Mariano, son de esas horas que te quitas después de estar en otra cosa, pero que he disfrutado un mogollón, porque ha sido tirar de un hilo y ir sacando cositas, y cada vez que sacábamos algo, pues esta mujer estuvo en Argentina. Mamá, ¿tú te acuerdas? ¡Ay, la Argentina! ¡Claro que sí! Mi madre siempre decía, mira, podíamos haber sabido mucho más, pero en aquella época estábamos más preocupados por comer, porque es que por preguntar a mi padre que lo de su hermano, te dije el día a día, a ver si comíamos hoy unas algarrobas o unas mundas de patatas que me diera la vecina, o sea, cosas de esas que dices, joder, es que estamos hablando de un tiempo de mucho cuidado, ¿no? Bueno, pues un poco también homenaje a mi abuelo, a esta figura polifacética que sí, es verdad que tanto Mariano como Manuel lo han apuntado, incluso Tarducci, da para una película. Sí, porque tienen muchas cosas, ¿no? Tiple en aquella época, estamos hablando de la dictadura primo-riverista. Una completista en aquella época era odiada y venerada a partes iguales. O sea, utilizaba pues eso, ademanes de hombre, seductora, o sea, era una mezcla explosiva, ¿no? Bueno, pues eso, ese homenaje a mi abuelo, a Luisa Paramón, y por supuesto pues a todas aquellas mujeres que se pusieron el machismo por montera, ¿no? Y bueno, pues nada más, quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta.
desnudándome porque es un poco el tema personal, pero gracias a vosotros. Bueno, pues eso, si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, aquí está. Oye, una cosa, imagino, claro, cuando tuvo que ser un flash. Sí, bueno, estuve buscándola y conseguí en la librería Renacimiento de Sevilla, que tenía un ejemplar. Pero claro, no sabía si el ejemplar, porque en internet no venía el ejemplar, ni tan siquiera en la hemeroteca tampoco venía ese ejemplar. Ese venía en la portada, la contraportada y algunas páginas interiores. Pero no, la entrevista no se va. Le llamé, oye, tenéis el ejemplar y podéis buscarme esto a ver si está efectivo. Sí, sí, me van. Pero fue una explosión de. Sí, que aquí dicen otro de los temas que también en el relato familiar siempre he encontrado: espía roja, rejoneadora y que murió en la guerra, asesinada en el frente de la casa de campo. Según mi familia, según mi madre, según mi abuelo, se la encontraron semienterrada con un pie fuera en la casa de campo. La casa de campo, sabéis que fue un frente de batalla durante toda la contienda bélica. Es decir, ese frente estuvo abierto hasta que acabó la guerra. Y ahí se la encontraron, pues, semienterrada con un pie fuera. Y poco más, eso es lo que puedo contar. Desde luego que hay muchas cosas que investigar, que alguien si quisiera, pues podría... El mismo caballo tiene su historia. El mismo caballo tiene su historia. Bueno, yo ya te digo que he disfrutado como a mí mismo. No sé si queréis hacer una pregunta más o... Oye, un detalle, porque le he gustado, pues no lo he encontrado. ¿Habéis averiguado qué quieren decir esas siglas en la gorra? Sí. ¿Lo habéis, qué querían decir? Coco. Coco. ¿Quién era Coco? Coco en aquella época, fíjate que al final terminó casada con una... Sí. Coco Chanel, me estoy refiriendo a Coco Chanel. En aquella época era una... Bueno, porque, vamos a ver, muchas veces lo hablamos con mis hermanos. Yo creo que ella era más rejoneadora que miliciana. Lo que pasa es que sabía que el régimen que les venía se acabó todo. Ni triple, ni rejoneadora, o sea, todos los arquetipos que había, todos los roles que había utilizado, pues... Entonces yo creo que también un poco es eso, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues un poco... Lo he buscado, pero ni una unidad militar, No, nada. ni un rango... Nada, yo también. He estado buscando en todos los archivos de... He mirado hasta la estructura de la... Además porque fue capitana, es decir, mira hasta la estructura de... O sea, hubo muy poquitas capitanas. Por si estaba en comunicaciones, quería decir comunicaciones, pero no. Además he mirado la estructura de la división en la que estuvo. Nada. Sí, yo también me puse en contacto con el hipódromo de Buenos Aires, con el hotel este de inmigrantes que comentaban antes en la introducción. Nada. Lo único que me dijeron es, pues quizá en algún periódico local se recogían los trofeos hípicos. Ahora de Argentina a bucear en bibliotecas, pues no era la idea. No son los huecos son evidentes, hay muchas lagunas, pero sí hay un hilo conductor. Cuando yo empecé a buscar sobre este tema, había 4 cosas, pero solamente referidas a que fue miliciana y fue rejoneadora, es capitana, pero nada más, o sea, Luisa Paramón, rejoneadora, miliciana, en la gráfica, punto, no había más. Ponía Coco, ¿no? Coco. Ah, Coco Chanel. En aquella época, yo creo, a ver si Es la penúltima foto que has puesto. Sí, en la primera yo creo, ¿no? Esta. ¿Veis ahí que poner como
Eso es lo que te referías, no sé si Fernando. era, sí, no sé si era También, compañía de comunicaciones, pero es que no había compañía de comunicaciones en la unidad en la que... Yo, sin embargo, he ido por otro lado. Esta mujer, a mí me parece que en aquella época, luego la Coco Chanel se casa con un fascista Sí, bueno. y acaba de... Pero en aquella época, estamos hablando del 36, es un modelo de mujer, claro, la libertad, fumaba, se codeaba con... la libertad llevaba a su máximo extremo, o sea, la igualdad absoluta. Entonces yo creo que en aquella época Coco Chanel era un referente para la mujer libre, artista. Ella viene del teatro, ella salta de las tablas del teatro al albero, pero ella viene del teatro. Yo, especulación, porque tampoco lo hemos podido, pero yo creo que fíjate que puede venir por ahí, ¿no? Por el tema de Coco Chanel. En primer lugar, felicitarte porque el personaje es precioso, precioso. Luego, claro, como tú dices, ¿no? Quedan muchas incógnitas, pero eso también es un aliento para seguir adelante. La verdad es que, bueno, es un momento muy bonito durante la guerra civil, pero al mismo tiempo es un momento de desastre, ¿no? Porque realmente no hay un control de lo que está ocurriendo. Es heroico, lo que ocurrió en Madrid es heroico, pero claro, se dejó atrás la posibilidad también de enfrentar al fascismo cuando acababa de empezar, ¿no? Has estado en el Archivo Histórico de Madrid, el Archivo Regional. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y claro, el tema de los expósitos, ahí es donde lo has encontrado, ¿no? Claro, de sondeo tengo una referencia, vamos a ver, yo he visto carteles en casa de mi abuelo de las plazas del Rejoneado, era Rejoneado, y sabíamos que era la adoptiva, es decir, esa era la pista. Entonces, sí, el único nexo de unión de todos es Teresa Perpiñán, es decir, Teresa Perpiñán, sí. Porque es quien adopta, quien recoge a mi abuelo por segunda vez, porque primero lo recoge otra nodriza, otra ama de cría, y en ese momento también acoge a Luisita. Pero intentamos buscar por Paramón, en Inclusa, el apellido no aparece en ningún lado. De todas formas, claro, el archivo de la Inclusa no está digitalizado, son todos que tienes que abrir con una cinta. Es posible que fuera ficticio, ¿no? Sí, yo creo que podría ser artístico, sí. Es un poco también la idea de decir, joder, pues algo nos falla, aquí hay alguna pieza que... Pero yo tampoco he preguntado nunca, ni nos hemos interesado nunca, y mi madre lo que decía, dice, yo tenía bastante con un cometa al día, cuando me preguntaron a mi padre su hermano. Pues sí, está muy bien, pero tampoco era mi prioridad. Ahora es cuando dices, joder, pero en aquel momento tampoco se le dio mucha... Bueno, pues yo no sé, agradeceros vuestro tiempo. Sí, una cosa, ¿no? Como tú comentabas que luego después de pasar por la familia Saluqueda, porque pudo haber sido acogida o tal, pudo haber sido por un Paramón, porque Paramón sí que es un apellido muy típico de Barcelona, sí. Está muy... Sí. Que recogiera de su segunda familia, que a lo mejor resultaba mucho más artístico Paramón que Perpiñán. Sí, puede ser. Porque claro, ella debía ser de las... había varios tipos de incluseros, de expósitos. Mi abuelo, mi bisabuela parió en la casa de la maternidad y automáticamente pasó. Pero ella debió ser de las abandonadas. Fijaros las condiciones incluso de aquella época, o sea, una cosa precaria, con unas necesidades de los críos, una mortalidad tremenda. Y es un poco la idea, ¿no? Unas veces, bueno, en un sainete parece ser que es los actores que están interviniendo en la obra esa de teatro, uno le dice al otro, dice, no, pues yo me voy esta tarde a ver a Luisita Paramón, y dice, sí, que te lo crees tú, no, le contesta algo así, dice, ¿cómo que no? Dicen, 2 entradas entregadas por
y dice el segundo apellido. Es la única vez, sí, hay una vez en que se nombra el segundo apellido de ella. Estamos hablando de... O he mezclado yo. Sí, pero porque... sí hay una vez en que se nombra, se menciona su segundo apellido. No, es que mira, Manuel está haciendo referencia al libro que fue... eso fue un libro. No sé, en el día de hoy. El día de hoy fue el Premio Planeta en el 76. Y ahí se le nombra 2 veces. En ese libro se le nombra 2 veces. Además dice, la primera vez que se le nombra a Luisa Paramón en el referido libro es en la cita que se recoge a continuación. Dice, nos hace falta, es una ucronía este libro, es decir, se supone que gana la guerra civil, la gana la República. Estamos hablando de que es todo una novela ficticia, pero con ese toque humorístico. Dice, nos hace falta, están hablando dos milicianos, dice, nos hacen falta esta misma tarde, Prieto y los embajadores irán a la corrida y hay que retratarlos allí. ¿Tienes entradas?, le pregunta uno. Dice, preguntó Alejo con los ojos brillantes. Dice, regaladas por la propia Luisa Paramón. Barrera. Barrera. Son las entradas de Barrera. Claro, no había ese punto. Apuesto a que va a ser lo mejor de esta tarde. Barrera, ya sabéis, la entrada de Barrera, pues al lado del callejón, justo después del callejón, en la primera fila de la plaza, las más caras. Y en una segunda ocasión, también dice, es nombrada por Torbado, por Jesús Torbado, que es el autor del día de hoy, dice, el Torbado de la siguiente forma. Dice, en la colmena era un cepín que había cerca del Hotel Florida, aquí al lado, allá, ¿no?, donde se frecuentaban los embajadores, políticos, etc. Y en la colmena se alternaban las opiniones junto a una viva y generalizada discusión en torno a las 2 orejas concedidas a la rejonadora miliciana Luisa Paramón, de Veo Plaza. O sea, la afición llega a contarnos que por todos orejas, Puerta Grande nunca. Luisa Paramón luego tuvo mucho más enfermería que Puerta Grande. Como dicen los sobrinos, mucha más enfermería que Puerta Grande. No salió nunca por la Puerta Grande. De hecho, tuvo varios percances, pasó para la enfermería en varias ocasiones, pero bueno, tuvo toreras en el mundo, no ha habido más de 2000 en toda la historia. Entonces, bueno, pues hizo un papel curioso, yo creo que bastante digno en el mundo de la tauromaquia. Bueno, pues nada más. Agradeceros a todos, si queréis que os haga una foto.